os damos la bienvenida a La Voz de Ellas. Hoy vuestra juglaresa curiosa os trae un personaje fascinante de la antigua Grecia, concretamente de la Guerra de Troya. La soberana de Micenas. Recibamos, con todos los honores, a la reina Clitemnestra. Lo que nos han contado de ella es que pasó de ser la hija de Leda y Tindáreo, reyes de Esparta, a ser la esposa de Agamenón, rey de Micenas. Lo que no es tan conocido es que este rey la desposó a la fuerza tras matar a su primer marido, Tántalo, rey de Pisa, y a su primer hijo siendo aún un niño. Y aunque sus hermanos intentaron vengar ese ultraje marchando sobre Micenas, Agamenón consiguió ganarse el favor de Tindáreo y éste le permitió quedarse con Clitemnestra. Y es que, como ya sabréis, en la mitología de la antigua Grecia, como en tantas otras sociedades, las mujeres solo podían ser botín de guerra o moneda de cambio para la anexión y expansión de reinos. Y aunque la mitología se considera ficción en todas y cada una de las culturas, también es la manera que tenían las antiguas civilizaciones para explicar su mundo. De modo que, aunque los nombres puedan no ser históricamente ciertos, los hechos que explican representan su realidad, perspectiva y maneras de ver el mundo. Con lo que nos ilustran lo que se vivía en aquellas épocas, de hecho. Y por lo tanto, lo que se consideraba lo habitual, lo normal, lo lícito. A pesar de todo lo anterior, el motivo por el que se hizo famosa Clitemnestra es por haber matado a su marido al regreso de la guerra de Troya con ayuda de su joven sobrino y amante, Egisto. Se cuenta que lo mató por celos, al llegar el rey con la princesa del reino vencido como amante y rehén. La historia de Casandra os la contaremos en otro episodio, que también tiene telita. Se la pinta a Clitemnestra como una madre insensible que se quedó contemplando y sin hacer nada ante el sacrificio de su propia hija Ifigenia, a quien el rey pretendía ofrecer a los dioses para conseguir su favor. En resumen, según las versiones que conocemos, nos encontramos ante una mujer celosa, insensible, mala madre, maquiavélica y, sobre todo, asesina. Pero escuchemos el alegato de la que bien podría haber sido su propia defensa en el juicio. De haberlo tenido, claro. Tal y como nos fue revelado por la autora belga Marguerite Yourcenar en su libro Fuegos, que fue publicado en 1936, rompiendo cualquier convencionalismo imperante en el momento. Voy a explicarles, señores jueces. Tengo ante mí innumerables órbitas de ojos, líneas circulares de manos puestas en las rodillas, de pies descalzos descansando en la piedra, de pupilas fijas de donde emana la mirada, de bocas cerradas donde el silencio madura un juicio. Tengo ante mí audiencias de piedra. Maté a aquel hombre con un cuchillo, dentro de la bañera, con ayuda de mi miserable amante que ni siquiera era capaz de sujetarle los pies. Ya conocéis mi historia. No hay ni uno de vosotros que no la haya repetido 20 veces al acabar la copiosa comida, acompañada del bostezo de las sirvientas. Ni una de vuestras mujeres que no haya soñado alguna vez
con ser Clitemnestra. Vuestros pensamientos criminales, vuestras ansias inconfesadas ruedan por los escalones y vienen a derramarse en mí, de suerte que una especie de horrible vaivén hace de vosotros mi conciencia y de mí vuestro grito. Habéis acudido hoy aquí para que la escena del asesinato se repita ante vuestros ojos un poco más rápidamente que en la realidad, pues os espera el hogar y la cena, y solo podéis dedicar unas cuantas horas a oírme llorar. Y en ese corto espacio de tiempo es preciso que no solo mis actos, sino también sus motivos estallen a plena luz, aun cuando para afirmarse han necesitado 40 años. Esperé a aquel hombre antes de que tuviera un nombre, un rostro, cuando aún no era sino mi lejana desgracia. Busqué entre la multitud de los vivos a ese ser necesario a mis futuras delicias. Miré a los hombres solo como se mira a los transeúntes que pasan por la taquilla de una estación para asegurarse que no son la persona que uno está esperando. Si mi nodriza me envolvió en pañales al salir de mi madre, fue para él. Si aprendí a contar en la pizarra del colegio, fue para poder llevar las cuentas de su casa de hombre rico, para alfombrar el camino donde tal vez se posaría el pie del desconocido que haría de mí su sierva. Tejí sábanas y estandartes de oro. De tanto afanarme, dejé caer de cuando en cuando en el blando tejido unas gotas de mi sangre. Mis padres me lo escogieron, y aunque él me hubiera raptado a espaldas de mi familia, yo hubiera seguido obedeciendo al deseo de mis padres, puesto que nuestros gustos de ellos provienen, y el hombre que amamos es siempre aquel con quien sueñan nuestras abuelas. Le dejé sacrificar el porvenir de nuestros hijos a sus ambiciones de hombre. Ni siquiera lloré cuando murió mi hija. Consentí en deshacerme en su destino como una fruta en una boca, para aportarle solo una sensación de dulzura. Señores jueces, vosotros lo conocisteis ya ajado por la gloria, envejecido por 10 años de guerra, convertido en una especie de ídolo enorme desgastado por las caricias de las mujeres asiáticas y salpicado por el barro de las trincheras. Solo yo estuve con él en su época de Dios. Era muy dulce para mí llevarle en una bandeja grande de cobre el vaso de agua que derramaría en él sus reservas de frescor. Era dulce para mí en la ardiente cocina prepararle los platos que colmarían su hambre y alimentarían su sangre. Era muy dulce para mí, entorpecida por el peso de la simiente humana, poner las manos sobre mi vientre hinchado donde fermentaban mis hijos. Por la noche, cuando volvía de la caza, yo me arrojaba con alegría sobre su pecho de oro. Pero los hombres no están hechos para pasar toda la vida calentándose las manos al fuego del mismo hogar. Partió hacia nuevas conquistas y me dejó allí, abandonada como una casa enorme y vacía que oye latir un inútil reloj. El tiempo pasado lejos de él se perdía, gota a gota, o a chorros, como sangre desperdiciada, dejándome más pobre de porvenir cada día. Algunos soldados ebrios que venían con permiso
me contaban la vida que él llevaba en los campamentos de retaguardia. El ejército de Oriente se hallaba infestado de mujeres. Judías de Salónica, armenias de Tiflis, cuyos ojos azules engarzados en sombríos párpados recuerdan el fondo de una gruta oscura. Turcas pesadas y dulzonas, como los pasteles en cuya composición entra la miel. Yo recibía carta los días de aniversario. Mi vida transcurría espiando por el camino el paso del cartero cojo. De día, luchaba contra la angustia. De noche, luchaba contra el deseo. Sin cesar, luchaba contra el vacío, forma cobarde de la desgracia. Pasaban los años, uno tras otro, por las calles desiertas como una procesión de viudas. La plaza del pueblo parecía negra con tantas mujeres de luto. Yo envidiaba a aquellas desgraciadas por no tener más rival que la tierra y por saber, al menos, que su hombre dormía solo. Yo vigilaba en lugar del mío los trabajos del campo y los caminos del mar. Recogía las cosechas, mandaba clavar la cabeza de los bandidos en el poste del mercado. Utilizaba su fusil para dispararle a las cornejas. Azotaba los flancos de su yegua de caza con mis polainas de tela parda. Poco a poco, yo iba ocupando el lugar del hombre que me faltaba y que me invadía. Acabé por contemplar con los mismos ojos que él el cuello blanco de las sirvientas. Egisto galopaba a mi lado por los seriales. Tenía casi la edad de ir a reunirse con los hombres. Me devolvía a la época de los besos entre primos perdidos en el bosque durante las vacaciones de verano. Yo lo miraba menos como a un amante que como a un niño que hubiera engendrado en mí la ausencia. Pagaba sus gastos de guarnicioneros y caballos. Infiel a mi hombre, seguía imitándolo. Egisto no era para mí sino lo equivalente a las mujeres asiáticas o a la innoble Arginia. Señores jueces, no existe más que un hombre en el mundo. Los demás no son más que un error o un triste consuelo. Y el adulterio es a menudo una forma desesperada de la fidelidad. Si yo engañé a alguien, fue con toda seguridad al pobre Egisto. Lo necesitaba para percatarme de hasta qué punto el que yo amaba me era irreemplazable. Cansada de acariciarlo, subía yo a la torre para compartir el insomnio del centinela. Una noche, el horizonte del este empezó a arder 3 horas antes de llegar la aurora. Troya ardía. El viento que soplaba de Asia transportaba sobre el mar pavesas y nubes de ceniza. Las fogatas de los centinelas se encendieron en las cimas. El monte Athos y el Olimpo, el Pindo y el Erimanto parecían hogueras. La lengua de la última llama se posaba frente a mí en la pequeña colina que desde hacía 25 años me tapaba el horizonte. Yo veía inclinarse la frente del vigilante cubierta por el casco para recibir el susurro de las olas. Por el mar, en alguna parte, un hombre engalanado de oro se acodaba en la proa y cada vuelta de hélice lo acercaba más y más a su mujer y a su hogar ausente. Al bajar de la torre cogí un cuchillo. Quería matar a Egisto, mandar lavar las maderas de la cama y el pavimento de la habitación,
sacar del fondo del baúl el vestido que llevaba puesto cuando él se marchó y suprimir finalmente aquellos 10 años como si fueran un simple cero en el total de mis días. Al pasar por delante del espejo me detuve a sonreír. De repente me vi y al verme me di cuenta que tenía el pelo gris. Señores jueces, 10 años es mucho tiempo. Es más largo que la distancia entre la ciudad de Troya y el castillo de Micenas. El rincón del pasado está asimismo más alto que el lugar en donde nos encontramos, pues solo podemos bajar y no subir las escaleras del tiempo. Sucede como en las pesadillas. Cada paso que damos nos aleja más de nuestra meta en vez de acercarnos a ella. En lugar de una mujer joven, el rey encontraría en la puerta a una especie de cocinera obesa. La felicitaría por el buen estado de los corrales y bodegas. Solo podía esperar unos cuantos besos fríos. Si hubiera tenido valor, me hubiese matado antes que él llegara, para no leer en su rostro la decepción al encontrarme ajada. Pero quería al menos verlo antes de morir. Egisto lloraba en mi lecho, asustado como un niño culpable que siente llegar el castigo del padre. Me acerqué a él y adopté mi voz más suavemente mentirosa para decirle que nada se sabía de nuestras citas nocturnas y que su tío no tenía ninguna razón para dejarlo de querer. Yo esperaba que, al contrario, él estuviera enterado de todo y que la cólera y el afán de venganza me devolvieran un lugar en su pensamiento. Para estar más segura de ello, entregué al correo, junto con las demás cartas, una anónima en donde exageraba mis culpas. Afilaba el cuchillo que debía abrirme el corazón. Pensaba que tal vez me estrangularía con sus propias manos que yo tan a menudo había besado. Por lo menos así moriría envuelta en una especie de abrazo. Llegó por fin el día en que el barco de guerra atracó en el puerto de Nauplia, en medio de una algarabía de vivas y fanfarrias. Los terraplenes, cubiertos de rojas amapolas, parecían pavimentados por orden del verano. El maestro dio un día de asueto a los chicos del pueblo. Tocaban las campanas de la iglesia. Yo lo esperaba en el umbral de la Puerta de los Leones. Una sombrilla rosa maquillaba mi palidez. Chirriaron las ruedas del coche por la empinada cuesta. Los aldeanos se engancharon al varal para ayudar a los caballos. Al volver un recodo divisé por fin la parte más alta del coche, que asomaba por encima de un seto vivo, y advertí que mi hombre no venía solo. A su lado llevaba la hechicera que él había escogido como parte del botín, aun estando algo estropeada por los juegos de los soldados. Era casi una niña. Unos hermosos ojos oscuros le llenaban el rostro amarillento y tatuado de cardenales. Él le acariciaba el brazo para que no llorase. Le ayudó a bajar del coche, me besó con frialdad y me dijo que contaba con mi generosidad para tratar amablemente a la muchacha cuyos padres habían muerto. Apretó la mano de Egisto. Él también había cambiado. Resoplaba al andar y su cuello enorme y colorado desbordaba del cuello de la camisa. Su barba teñida de rojo se perdía por entre los pliegues de su pecho. Era hermoso, sin embargo, pero hermoso como un toro, en lugar de serlo como un dios.
Subió con nosotros los escalones del vestíbulo que yo había mandado alfombrar de púrpura para que no se notaran las manchas de sangre. Apenas me miraba. En la cena ni siquiera se dio cuenta que yo había preparado sus platos favoritos. Bebió 2 vasos, 3 vasos de alcohol. El sobre abierto de la carta anónima asomaba por uno de sus bolsillos. Le guiñó un ojo a Egisto y farfulló unas cuantas bromas de borracho sobre las mujeres que buscan consuelo. La velada, interminablemente larga, se prolongó aún más en la terraza infestada de mosquitos. Hablaba en turco con su compañera. Según parece, ella era hija del jefe de una tribu. Al moverse, me di cuenta de que llevaba un hijo en su seno. ¿Sería de él o de alguno de los soldados que la habían arrastrado riendo fuera del campamento y arrojado a latigazos de nuestras trincheras? Decían que poseía el don de adivinar el porvenir. Para distraernos nos leyó las líneas de la mano. Entonces palideció y empezó a castañetear los dientes. También yo, señores jueces, conocía el porvenir. Todas las mujeres lo conocen. Siempre esperan que todo acabe mal. Él tenía por costumbre tomar un baño caliente antes de irse a acostar. Subí a preparárselo. El ruido del agua que salía del grifo me permitía llorar en voz alta. Calentábamos con leña el agua del baño. El hacha que utilizábamos para cortar los troncos se hallaba tirada en el suelo. No sé por qué la escondí en el toallero. Durante un instante pensé en disponerlo todo para simular un accidente que no dejara huellas, de suerte que la lámpara de petróleo cargara con las culpas. Pero yo quería obligarlo a mirarme de frente por lo menos al morir. Por eso lo iba a matar, para que se diera cuenta de que yo no era una cosa sin importancia, que se puede dejar o ceder al primero que llega. Llamé a Egisto en voz baja. Se puso pálido cuando abrí la boca. Le ordené que me esperase en el rellano. El otro subía pesadamente las escaleras. Se quitó la camisa. La piel con el agua del baño se le puso toda violeta. Yo le enjabonaba la nuca y temblaba tanto como el jabón que continuamente se me resbalaba de las manos. Él estaba un poco sofocado y me mandó con rudeza que abriese la ventana, demasiado alta para mí. Le grité a Egisto que viniera a ayudarme. En cuanto entró, cerré la puerta con llave. El otro no me vio, pues nos daba la espalda. Le di torpemente un primer golpe que solo le hizo un corte en el hombro. Se puso de pie. Su rostro abotargado se iba llenando de manchas negras. Mugía como un buey. Egisto, aterrorizado, le sujetó las rodillas, acaso para pedirle perdón. Él perdió el equilibrio y cayó como una masa, con la cara dentro del agua, con un gorgoteo que parecía un estertor. Entonces fue cuando le di el segundo golpe que le cortó la frente en 2. Pero creo que ya estaba muerto. No era más que un pingajo blando y caliente. Se habló de rojas oleadas. En realidad sangró muy poco. Yo sangraba más cuando di a luz a mis hijos. Después de morir él, matamos a su amante. Fuimos generosos si ella lo amaba.
Los aldeanos se pusieron de nuestra parte y callaron. Mi hijo era demasiado pequeño para dar rienda suelta a su odio contra Egisto. Han pasado unas semanas. Yo hubiera debido tranquilizarme, pero ya sabéis, señores jueces, que nunca acaba nada y que todo vuelve a empezar. Me he puesto a esperarlo otra vez y ha vuelto. No mováis la cabeza. Os digo que ha vuelto. Él, que durante 10 años ni se dignó a tomar un permiso de 8 días para volver de Troya, ha vuelto de la muerte. A pesar de que yo le corté los pies para impedirle salir del cementerio. Pero esto no evitó que él se deslizara por la noche en mi cuarto, llevando los pies debajo del brazo, como los ladrones cuando cogen de este modo sus zapatos para no hacer ruido. Me cubría con su sombra. Ni siquiera parecía darse cuenta de que Egisto estaba allí. Yo creía que por lo menos en la prisión estaría tranquila. Pero sigue volviendo. Parece como si prefiriese mi calabozo a su tumba. Sé que mi cabeza acabará por rodar en la plaza del pueblo y que la de Egisto caerá cortada por el mismo cuchillo. Es extraño, señores jueces. Se diría que ya me habéis juzgado otras veces. Pero tengo la experiencia suficiente para saber que los muertos no permanecen en reposo. Me levantaré, arrastrando a Egisto tras de mí como un galgo triste. Y erraré por las noches a lo largo de los caminos, a la búsqueda de la justicia de Dios. Volveré a hallar a ese hombre en algún rincón de mi infierno y gritaré de nuevo con alegría con sus primeros besos. Luego me abandonará para irse a conquistar alguna provincia de la muerte. Ya que el tiempo es la sangre de los vivos, la eternidad debe ser la sangre de las sombras. Mi eternidad, la mía, se perderá esperando su regreso, de suerte que me convertiré en el más lívido de los fantasmas. Entonces volverá para burlarse de mí y acariciará ante mis ojos a la amarilla hechicera turca, acostumbrada a jugar con los huesecillos de las tumbas. ¿Qué puedo hacer? Es imposible matar a un muerto. Quizás sí. Quizás Clitemnestra matara físicamente a su marido aquella noche. Es cierto. Pero él la dejó marchitarse por dentro durante todos los años que duró la guerra con su indiferencia. Como decíamos en la presentación, ¿cuántas mujeres habrán deseado hacer lo que hizo ella? ¿Cuántos maridos han ahogado a sus mujeres hasta consumirlas por dentro antes que existiera el divorcio? O incluso después, por no atreverse a separarse, por el qué dirán, por la familia, por los hijos, por falta de autoestima o de recursos. ¿Cuántas, en lugar de matar, optaron por suicidarse? La resignación también es una muerte lenta. Este es un personaje muy especial para mí, ya que es el origen de todo esto. Cuando la conocí, en el año 2000, me impactó tanto el texto que Marguerite Yourcenar escribió para darle voz, que se me clavó en el alma y no me ha soltado aún. Ella fue el inicio de este proyecto,
la primera mujer que me hizo darme cuenta de hasta qué punto las historias que se leen, se escriben y se cuentan pueden ser a veces injustas con aquellas que las vivieron. Y después de ella, siguieron otras. Tenemos varias candidatas más esperando su turno de palabra. ¿Y tú? ¿Conoces la historia de alguna otra heroína cuya versión de los hechos todavía sea desconocida? Dejad vuestras propuestas en nuestro perfil de Instagram, La Voz de Ellas _podcast, y nos pondremos a trabajar en ello para darles también espacio a su voz. Tanto Clitemnestra como yo os damos las gracias por habernos escuchado hoy. Hasta pronto.